La maternidad viene con muchas preguntas y pocas respuestas, con muchas dudas y definitivamente con pocas certezas. Por eso, en esta segunda temporada de La Mala Mamá Podcast decidimos dejar a un lado los manuales de instrucción y centrarnos en lo único que sabemos, que no hay fórmulas mágicas en el ejercicio de la maternidad y la paternidad. Aquí cuestionamos todo, incluso nuestra primera temporada. Aquí nos hacemos preguntas incómodas. Dudamos de estilos de crianza totalizantes, de la madre perfecta y de los estereotipos y roles impuestos. En esta temporada, las preguntas, el debate y la conversación colectiva serán los protagonistas. Hola a todas, hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a La Mala Mamá Podcast. Este es un episodio muy especial porque tenemos una invitada que es la autora de Mamá Desobediente. Vamos a hablar un poco sobre feminismo, maternidad, de temas que estoy segura que les interesa un montón. Aquí en Colombia son las 11:30 de la mañana, entonces si escuchan pues ruidos, cosas normales para que lo entiendan. Y pues nada, le doy la bienvenida a Tatiana, la insumisa en Instagram, que es la coanfitriona de este podcast esta temporada. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola Mafe, ¿bien? ¿Y tú? Bien. Estamos muy emocionadas de tener a Esther en este episodio de La Mala Mamá Podcast. Bueno, les cuento un poco. Esther Vivas es periodista, socióloga y escritora, reside en Barcelona, es feminista, activista y mamá. Ha escrito libros como ¿A dónde va el comercio justo?, Supermercados no gracias y El negocio de la comida. Y el último libro, que es un libro maravilloso, se llama Mamá Desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Bienvenida Esther, ¿cómo estás? Muy bien, un placer de estar con vosotras hoy. Hola Esther, bueno, vamos a hablar un poco de Mamá Desobediente, que hace poco llegó acá a Colombia de la mano de la editorial Icono. Este libro aborda la maternidad desde un punto de vista feminista. Queremos que nos cuentes un poco del libro, por qué decidiste escribirlo, cómo fue el proceso de escritura y por qué es importante ver la maternidad desde un punto de vista feminista. Bueno, el libro surgió en parte de una indignación de tomar conciencia una vez me quedo embarazada de cómo una experiencia que es tan central en la vida de muchas mujeres y que también es tan importante para la reproducción humana, como es la gestación, el parto, la lactancia, es un tema tan invisible y poco valorado, no solo en el seno de la sociedad, sino también entre esos movimientos sociales que aspiran a cambiar, a transformar la sociedad y en particular en el seno del movimiento feminista. Y a partir de esta cierta indignación empecé a reflexionar, a escribir sobre varios temas que atraviesan la maternidad y de hecho el libro lo fui escribiendo durante los 3 primeros años de vida de mi criatura y es un libro que me acompañó en mi propia crianza y en mi propia experiencia materna. Y de aquí que el libro no solo aborda los debates de la maternidad en relación al feminismo, sino que también hablo de las dificultades para conciliar esa maternidad con el mercado de trabajo, hablo de todo lo que tiene que ver con la atención al parto, los debates acerca de la lactancia materna y en definitiva pues ese libro me acompañó a lo largo de estos primeros años de vida de mi bebé. Y también volqué parte de mi experiencia personal en la obra. Bueno, hay una idea, no sé si generalizada, pero sí colectiva, de que la maternidad es antagónica al feminismo. Incluso hay corrientes feministas abiertamente antimaternales. Entonces, históricamente, ¿por qué la maternidad ha sido un tema incómodo para el feminismo? ¿Y qué corrientes feministas antimaternales encuentras hoy que tal vez estén teniendo mucha fuerza? Sí, la maternidad y feminismos han tenido históricamente una relación compleja y esto se entiende porque cuando las feministas de los años 60, 70 se rebelan contra esta imposición de la maternidad, contra esta imposición patriarcal de la maternidad y reivindican tener acceso a métodos anticonceptivos, a poder decidir sobre su cuerpo,
se cae en cierto modo en este rebelarse en un cierto discurso antimaternal y antirreproductivo. Se niega la maternidad. Y desde el feminismo en ese periodo no se abordan los debates, las contradicciones que implica la experiencia materna, que cuando es una experiencia libremente elegida es una experiencia satisfactoria a pesar de sus contradicciones, una experiencia satisfactoria también para muchas mujeres. Y fueron pocas las autoras e intelectuales de esa época que se atrevieron a abordar las contradicciones de la maternidad. Hay algunas, como Adrienne Rich en su libro Nacemos de mujer del año 76, u otras como Jean Lazare en su novela autobiográfica El nudo materno, pero fueron pocas. Y hoy creo que hay una nueva generación de mujeres feministas que hemos crecido en un contexto en el cual la maternidad ya no es esa imposición. La maternidad es, en cierto modo, una elección, gracias precisamente a la lucha de nuestras antecesoras, y esto nos permite mirar a la experiencia materna con menos prejuicios y ver también la importancia de tener un relato propio desde el feminismo en relación a la maternidad, porque la maternidad no puede seguir siendo patrimonio de sectores conservadores y reaccionarios. La maternidad es también otra cosa. Esta maternidad patriarcal no nos representa, y de aquí que sea fundamental, creo yo, elaborar un relato, una mirada, una aproximación feminista y emancipadora a la maternidad, a pesar que aún a día de hoy hay sectores feministas que pueden tener un cierto discurso reacio hacia la maternidad, o incluso en muchos casos es que no se habla de la maternidad, ¿no? Si tú participas en un colectivo feminista, pues seguro que debates acerca del derecho al aborto, sobre la conciliación, pero la maternidad es como un tema que no existe porque es un tema que incomoda. Por lo tanto, yo creo que el discurso antimaternal en general ha ido perdiendo presencia en el movimiento feminista, aunque podemos encontrar algunos sectores, pero en general el problema es que hay una falta de discurso en relación a la maternidad, o muchas veces se mira a la maternidad como una experiencia que se tiene que supeditar al mercado de trabajo. Se mira más la maternidad desde un cierto sector de un feminismo liberal como una carga que frena nuestras carreras profesionales. Por lo tanto, desde el feminismo hay un cierto discurso presente que mira la maternidad desde una perspectiva neoliberal y productivista que creo que también tenemos que rechazar. Esther, ¿tú qué entiendes por maternidad feminista y cuáles son sus luchas e interseccionalidades? Sí, para mí una maternidad feminista, lo que yo llamo una maternidad desobediente, es esa maternidad que se opone a los ideales de maternidad establecidos. Hoy en día las madres ya no tenemos que ser la madre abnegada y sacrificada de toda la vida, sino que además tenemos que ser la supermami, esa mujer que llega a todo, que siempre está disponible para el mercado de trabajo, que tiene un cuerpo perfecto. Se ha producido una intensificación neoliberal del ideal materno y nos tenemos que rebelar tanto contra ese ideal patriarcal que quiere la maternidad encerrada en el hogar, como contra ese ideal de maternidad neoliberal que básicamente supedita la maternidad al empleo, al mercado y a lo económico. Y para mí una maternidad feminista y desobediente es una maternidad que se rebela contra estos ideales, porque son unos ideales inasumibles que básicamente nos hacen sentir mal con la experiencia materna a las mujeres, que nos hacen sentir culpables, y tenemos que reivindicar la maternidad real, la ambivalencia de la maternidad, todas sus contradicciones, reivindicar que la maternidad implica equivocarse, no llegar a todo, porque además vivimos en una sociedad que nos lo pone muy difícil a las madres, a los bebés y a las criaturas. Y también una maternidad feminista es esa maternidad, esa madre que reivindica poder decidir sobre la experiencia materna, que reivindica poder decidir sobre su cuerpo, por lo tanto, reivindica decidir sobre su embarazo, su parto, su lactancia, algo que forma parte de la esencia del movimiento feminista y que es algo que nos ha negado el patriarcado y el capitalismo, supeditando esta experiencia
a los intereses del patriarcado y de un sistema productivista y mercantil. Y por lo tanto es una madre que sabe, que es consciente que para poder decidir sobre este proceso hay que cambiar la sociedad. Si no cambiamos la sociedad, difícilmente podemos ejercer y llevar a cabo otra maternidad. Y en última instancia digo también que una madre desobediente, feminista, es aquella que se reconcilia con la propia experiencia materna, que sabe que puede gestar, parir, dar a luz, algo que en las sociedades modernas nos han hecho creer que no es posible y que tenemos que delegar en terceros. Y creo que es fundamental también desde el feminismo reconciliarnos con este carácter biológico de la maternidad más allá del carácter cultural, porque la biología también es uno de los elementos que genera mucho rechazo por parte del feminismo en relación a la maternidad, ¿no? En el sentido en que el patriarcado ha utilizado la biología para imponernos a las madres, a las mujeres, la maternidad. Y de aquí que el feminismo rechace a menudo este carácter biológico, pero la biología forma parte también de la experiencia materna más allá de la cultura y creo que también es bueno que sin idealizarlo nos reconciliemos con la misma. En ese punto de que no se puede negar que la maternidad tiene un componente biológico, ¿cómo comprender ese aspecto sin caer en un esencialismo de la maternidad en el que se nos diga que la mujer es en tanto madre? Y también cómo aparece ahí transversalizado esto del instinto maternal. Sí, creo que este es un tema fundamental. Creo que lo que hay que hacer es desfeminizar el cuidado y la crianza. Hay que señalar que el cuidado, la crianza es una responsabilidad tanto de mujeres como de hombres. En realidad es una responsabilidad colectiva también del Estado que nos implica a todos, por lo tanto hay que desfeminizar esta crianza y este cuidado y a la vez también hay que señalar que cuando hablamos de instinto materno, este instinto materno es una construcción cultural. Las personas, las mujeres, no tenemos un imperativo biológico que hace que nos tengamos que reproducir sí o sí, sino que las mujeres podemos escoger si queremos tener criaturas o no. No hay un imperativo biológico, no hay un instinto maternal que nos lleva a reproducirnos, a diferencia de otras especies animales. De todas maneras, sí que creo que es importante señalar que a menudo desde los ámbitos maternos, colectivos de maternidad, se habla mucho del instinto materno, pero creo que a menudo se habla de un instinto materno más desde un punto de vista cultural. El instinto materno no existe, pero sí que existe la voluntad de cuidar, esa pulsión por hacernos cargo de nuestras criaturas, ese apego que tanto podemos sentir las mujeres como los hombres, las madres como los padres biológicos o que adoptan a un bebé. Y rechazar el concepto de instinto materno desde el punto de vista determinista no quita que no debamos de reivindicar también esta voluntad, este sentimiento de cuidar a las personas vulnerables, en este caso a los bebés, porque el cuidado forma parte inherente de la propia experiencia humana. Lo que hay que reivindicar es este cuidado desde una perspectiva no esencialista ni reaccionaria, sino reivindicando este cuidado y esta crianza desde una perspectiva política, colectiva y desfeminizada. Súper, Esther, me encanta. Bueno, en la segunda parte de Mamá Desobediente, tú hablas del parto, hablas de cómo nos han robado el parto, hablas sobre el machismo de los médicos, de la excesiva medicalización, incluso cuentas que tú decidiste parir en casa. Entonces te preguntamos, ¿por qué la forma en que parimos es patriarcal? ¿Y cuáles son los cambios estructurales que necesita el sistema de salud para que el parto vuelva a ser nuestro? Sí, en el libro Mamá Desobediente afirmo que nos han robado el parto, porque el parto históricamente, tradicionalmente, era una cuestión de mujeres, de la mujer que daba luz, de esas mujeres sabias que la acompañaban. Y no se trata de tener una imagen o una idea de que en tiempo pasado todo fue mejor, pero sí que hay saberes que es importante reconocer y recuperar sumándolos a las nuevas tecnologías que han sido fundamentales. Es importante reivindicar una cesárea, una episiotomía, un parto instrumental cuando hace falta,
porque estas prácticas salvan vidas. El drama que tenemos hoy en día es que estas prácticas que están pensadas para momentos excepcionales se llevan a cabo de manera rutinaria. Este es el problema que hoy tenemos. Y lo que ha sucedido es que en las sociedades modernas, en la medida en que el parto entró en los centros hospitalarios, se delegó a manos de los profesionales de la salud, en sus inicios integrado este colectivo solo por hombres, que el parto fue secuestrado de las manos y el saber de las mujeres. Y en sus inicios la atención sanitaria al parto se llevó a cabo no partiendo de este saber acumulado por las mujeres, sino rechazándolo y partiendo muchas veces de prejuicios y de una falta de información, lo que tuvo consecuencias dramáticas para la vida de muchas madres y muchas criaturas. Por lo tanto, lo que hay que reivindicar es que el protagonista de ese parto no es quien atiende el parto, sino quien lleva a cabo el parto, que es la madre que da luz y el bebé a nacer. Y que hay, desde un punto de vista médico, ver a esa madre como un sujeto con capacidad de decisión, porque a las madres sistemáticamente se nos infantiliza, se nos trata de un modo paternalista, y en el parto esto es evidente. El maltrato en el parto, la violencia obstétrica, no es solo física, a partir del uso de estas prácticas que antes mencionaba cuando no son necesarias, sino que también es verbal, pasa por faltar el respeto a esa madre que está pariendo, pasa también por no informarla adecuadamente. Por lo tanto, para avanzar hacia un parto respetado, es necesario también una perspectiva feminista y de género en la atención al parto. No es que los profesionales de la salud sean malos, sino que hay una mirada al parto que es errónea, que ve el parto como una enfermedad y ve a la mujer como un objeto pasivo. Y hay que cambiar esta mirada ya desde la formación que se da al personal sanitario a la hora de atender a estos partos, porque un parto lo que necesita es tiempo, es respeto para la madre y la criatura, y esto no se da en un modelo de parto en general mercantilizado y productivista, supeditado a los intereses del mercado. Por lo tanto, para que cambie la atención al parto hay que cambiar la formación de los profesionales de la salud y también hay que cambiar la mirada de la sociedad, porque hemos normalizado esta violencia obstétrica, tanto la sociedad como las propias mujeres. Pensamos que es normal que nos hagan una cesárea, una episiotomía, que nos induzcan el parto, que nos separen de nuestra criatura nada más nacer, y al final de este proceso, aún y así tenemos que dar las gracias porque tenemos un bebé vivo en nuestros brazos. Y si nos quejamos, no nos podemos quejar. La sociedad, la familia rechaza esta queja y este malestar legítimo. Por lo tanto, también es fundamental cambiar la mirada de la sociedad del parto hacia el parto y visibilizar la violencia obstétrica para así poderla erradicar. Hablemos del posparto, que es como un momento muy complejo para las mujeres, que estamos como, sí, comenzando una nueva vida, estamos desbordadas, muchas veces, creería yo que la mayoría de las veces estamos solas, no somos inexpertas, no hay respuestas inmediatas, y como ya hemos hablado, también muchas veces es una etapa atravesada por múltiples violencias. ¿Cuáles son los mitos y tabúes más comunes sobre el posparto y cómo podemos llegar a deconstruirlo para que sea una experiencia dentro de todo más positiva o menos traumática? Sí, el problema es que el parto que nos venden es un posparto. El posparto que nos venden es un posparto color de rosa, un posparto romantizado que vemos en revistas del corazón, en los medios de comunicación, que no tiene nada que ver con el posparto real. Porque el posparto implica dificultades, implica no llegar a todo, implica que no puedes más. Y en particular muchas veces si es tu primera criatura, porque la maternidad pone patas arriba toda tu experiencia vital, pone patas arriba tu vida personal, tu relación de pareja, tu relación con el mercado laboral. Por lo tanto, ser madre no es fácil y el posparto es difícil. Y el problema es que esto no se dice. Y como no se dice, las madres, cuando llegamos al posparto, pensamos que este es de una manera que en realidad no es.
como tenemos unas expectativas inasumibles, esto nos hace sentir mal, porque claro, pensamos que no somos buenas madres, que no lo estamos haciendo bien. Por lo tanto, es muy importante desromantizar este posparto y sacar del armario el posparto real y sus dificultades. Y cuando hablamos de posparto, el gran tabú alrededor del posparto es en particular la depresión posparto, porque la depresión posparto choca con lo que la sociedad espera de una madre, ese apego incondicional, ese amor infinito. Y cuando una mujer sufre una depresión posparto, muchas veces todo esto no lo siente, es contradictorio y se siente mal, porque no se acepta este malestar que también se da en la experiencia materna. Por lo tanto, hay que empezar a hablar de la depresión posparto, que la depresión posparto existe, que es normal que la podamos sentir, que muchas veces si la sentimos puede tener que ver con nuestra experiencia vital anterior, pero también puede tener que ver en cómo hemos vivido al parto. Si hemos sufrido un parto traumático, tenemos muchos más números para sufrir depresión posparto. Si nos han separado de nuestra criatura nada más nacer, si en nuestro parto hemos sufrido por nuestra vida y la de nuestro bebé, todo esto puede generar estrés postraumático, dar más lugar a casos de depresión. Por lo tanto, hay que romper con esta máscara de la maternidad bajo la cual ocultamos nuestros sentimientos reales, porque tras el parto te dicen ¿cómo estás? Y en general, ¿qué tienes que decir? Estoy bien, estoy fantásticamente bien. No dirás tras el parto estoy deprimida, no quiero estar con mi criatura, no puedo más con él. Todo esto no es socialmente aceptado. Y hay que romper con este tabú y señalar que la depresión posparto existe, que muchas mujeres la sufren, que es importante que se verbalice, en particular para ayudar a esa madre y también a esa criatura en esta experiencia. Y no hay que tener ni vergüenza ni sentir culpa por sufrir depresión posparto, porque es algo normal y que forma parte también de la experiencia materna. Yo no sufrí o no he sufrido depresión posparto, pero sí viví esa falta de vínculo con mi hijo porque pues yo te había contado que después de una cesárea se lo llevaron, no lo cargué por una semana, no le di teta hasta la semana también y me sentí al principio como muy culpable de poder decir todo, pero cuando dije que no había sentido ese amor a primera vista y empecé a deconstruir como toda esa idea del instinto materno, me liberé. O sea, no sé, cambié totalmente la forma en que me relacioné con Nicolás y no sé, yo siento que hay que expresarlo y de verdad quería anotarlo porque pues fue un tema que me atravesó mucho cuando Nico nació. Pero bueno, ya volviendo a las preguntas, otro tema complejo y constantemente debatido cuando tenemos hijos es el de la conciliación laboral y es el regreso al trabajo. Bueno, digamos que hay como unas posiciones incluso entre feminismos de si las mujeres deberíamos volver al trabajo, de si no deberíamos volver, de cuánto debería durar las licencias de maternidad y de paternidad, si deberían ser transferibles o no. Tengo entendido que en España son 16 semanas de maternidad, acá en Colombia son 18. De paternidad son 8 días. ¿Cuánto es la licencia de paternidad en España? Ahora se ha ampliado desde hace unos años y son 12 semanas. Ok, mucho más larga. Entonces, yo en el libro pues leí que tú tienes como un debate sobre este tema y hablas de que las posturas que hablan de que las licencias de maternidad y paternidad deben ser iguales e intransferibles no tienen en cuenta las necesidades de la madre y el bebé. Entonces quisiera que nos contaras cuáles son esas necesidades de la madre y el bebé y por qué es importante que las licencias parentales se amplíen y sean transferibles. Aquí en España hay un sector del movimiento feminista, en particular un sector más liberal dentro del movimiento feminista, reivindica aumentar el permiso, la licencia de los padres para que sea igual a la de las madres, afirmando que así, con unas licencias iguales entre madre y padre e intransferibles, se conseguirá una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Yo creo que es parcialmente falso que con unos permisos iguales e intransferibles se consiga esta igualdad en el ámbito laboral, porque las desigualdades de género
van más allá de si como mujer eres madre o no. Ya solo por el hecho de ser mujer te discriminan en el mercado de trabajo. Y a la vez, una vez tienes criaturas, no solo se te penaliza en el mercado de trabajo porque tienes esa criatura y por esos primeros meses de licencia, sino porque en general y por desgracia en la sociedad machista actual, las madres son las que cargan con la mayor parte del trabajo vinculado con la criatura. Me refiero, si la criatura se pone enferma, tiene que ir al médico, en general se encarga la mujer y esto va más allá de las primeras semanas de vida del bebé. Por lo tanto, igualar los permisos entre padres y madres no creo que disminuyera las desigualdades de género en el mercado de trabajo. Pero a mí me parece positivo que el permiso de los padres aumente, porque cuidar por parte de un padre es un deber y es un derecho. Por lo tanto, me parece vergonzoso que en Colombia los padres tengan tan pocos días de licencia paterna. Para vincularse con su criatura este es un problema y también para apoyar a la madre en estos primeros meses de vida del bebé, porque la madre está desbordada, ¿no? Y es importante también este acompañamiento por parte de su pareja. El problema que tenemos en España es que en muy poco tiempo el permiso de los padres, en poco más de 3-4 años, ha aumentado un 500%, mientras que el permiso de las madres en 30 años no se ha movido ni una coma de estas 16 ridículas semanas, que no llega ni a los 4 meses y que es una licencia incompatible con la lactancia materna exclusiva para darle al bebé durante los 6 primeros meses de vida de la criatura, ¿no? Por lo tanto, aumentar el permiso de los padres cuando las licencias maternas son tan cortas es un problema. En Colombia también hay unas licencias maternales muy, muy cortas que son incompatibles con esta lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida de la criatura. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es aumentar las licencias maternas y que sean al menos de 6 meses para que sean compatibles con esta lactancia que recomiendan todas las instancias de salud. Y las licencias maternas incluso tendrían que ser más extensas incluso, porque hay 9 meses de gestación y 9 meses de lo que se llama exterogestación, donde la criatura se está desarrollando y las criaturas, los bebés humanos, son mucho más dependientes que los bebés de otras especies animales. Y por lo tanto es importante respetar este proceso, la cual cosa no quita que el padre también se debe de implicar en el acompañamiento a esta primera etapa de la maternidad. Pero una cosa no quita la otra. El problema es que a menudo se considera que la maternidad, que la experiencia materna, que el posparto, que la lactancia se tiene que adaptar a la sociedad y al mercado de trabajo. Y un sector de feminismo, más desde una perspectiva liberal, también lo reivindica así. Y por eso hay sectores del feminismo que consideran que 16 semanas de baja por maternidad, o creo que unas pocas más son las que tenéis en Colombia, pues ya es suficiente, porque lo importante es que como mujer te puedas incorporar al mercado de trabajo rápidamente, que así no se te penalice, etcétera, etcétera. Se sigue viendo la maternidad, la crianza, la lactancia como una carga, como un problema, cuando el problema no es esta maternidad, esta lactancia y esta crianza, sino el problema es una sociedad y un mercado de trabajo que impide ejercerla. Por lo tanto, no hay que adaptar la crianza al mercado de trabajo, hay que adaptar el mercado de trabajo a la crianza. El problema no es la crianza, no es la lactancia, sino que el problema es el sistema. Y creo que es muy importante cambiar este punto de vista precisamente para tener experiencias maternas satisfactorias. Porque si una mujer, cuando se termina su licencia maternal, se quiere incorporar al trabajo, perfecto, es su opción. Pero si tú quieres estar más tiempo con tu criatura, también deberías tener este derecho. Volviendo a este punto de las licencias, como Mafe decía, hay corrientes dentro del feminismo que plantean que las licencias no deberían ser transferibles ni tampoco ampliarse, porque esto implica que las mujeres volvamos al ámbito privado y un retroceso en un campo ganado. Y también se argumenta que en los países en los que hay licencia de más de 6 meses y que son transferibles y con subsidios para las madres, son países más conservadores y más machistas. Hombre, no me parece que los países nórdicos que tienen licencias maternas de las más largas de todo el mundo sean países más machistas que, por ejemplo, España o Colombia.
que son países que en todo caso han puesto en el centro las necesidades de las madres y de las criaturas. Lo que hay que hacer es ampliar permisos de maternidad y también permisos de paternidad. Yo creo que el debate no es tanto si son transferibles o no, sino que necesitamos permisos mucho más largos. Las madres y los padres, y la maternidad pues tiene un carácter biológico que implica la recuperación en el posparto, que implica la lactancia materna, y que esto se tiene que tener en cuenta por parte de la administración pública a la hora de gestionar estos permisos y estas licencias. Y tener una licencia materna más amplia no implica devolverte al hogar. Hay muchas mujeres que cuando tienen sus criaturas pues quieren dedicarse a ellas, al menos los primeros meses tras el parto, mucho más allá de estos ridículos 4 meses que tenemos en España y poco más que tienen ustedes en Colombia, pero esto no implica que quieran renunciar a su vida profesional y laboral. Hay que tener en cuenta que cada mujer vivirá esta experiencia materna de un modo distinto y hay que respetarlo y hay que garantizar este derecho, porque al final hay que tener en cuenta que la maternidad no solo viene atravesada por una cuestión de desigualdades de género, sino también de clase y raza. Y al final, si no se garantizan unas licencias maternas más amplias, quien se las acaba permitiendo, entre comillas, son aquellas mujeres de clase media blanca con recursos económicos que cuando termina la licencia por maternidad pueden cogerse una excedencia, un permiso asumido por su cuenta. Y en cambio, las mujeres con recursos más precarios, mujeres indígenas con pocos recursos, mujeres racializadas, pues no tienen este derecho, porque tienen que volver sí o sí al trabajo, porque si no, las echan, o tienen que volver sí o sí porque necesitan esos ingresos económicos. Si no queremos que la maternidad sea un privilegio y un privilegio de clase, hay que reivindicar unas licencias de maternidad mucho más amplias que las actuales. Esta pregunta que te voy a hacer me encanta, porque es una de las cosas que siempre debato en mi cuenta, y es el de los tipos de crianza, que incluso tú también lo mencionas en el libro, y es que bueno, nos convertimos en madres, tenemos muchas dudas, nos damos cuenta de que existe lo que se llama crianza con apego, crianza natural, crianza con respeto, bueno, que tiene varios nombres y que pueden variar, ¿cierto? Dependiendo también de los expertos y las expertas. Te quiero preguntar cuál es tu opinión sobre este tipo de crianza, pues sobre la crianza con apego y natural, y si es verdad que devuelve a las mujeres al ámbito del hogar, ya que estamos tocando este tema, porque tú también lo planteas en el libro y pones el ejemplo de Elizabeth Badinter, ¿se pronuncia así? Bueno, y hablas, yo también la he leído y ella tiene esta postura de que este tipo de crianza pues sí o sí te va a devolver al hogar, y bueno, no sé, yo siento que hay matices, si bien hay cuestiones que yo le critico a este tipo de crianza, entonces pues me encantaría que nos des tu opinión. Sí, bueno, yo no soy muy partidaria de poner etiquetas a los modelos de crianza, porque las madres hacemos lo que buenamente podemos y cogemos un poco de aquí y un poco de allá. No hay un manual de instrucciones que sea la solución mágica a la crianza, y por eso no soy muy partidaria de las etiquetas. Cuando hablamos de la crianza con apego, hay que tener en cuenta que la crianza con apego surge en su momento de sectores conservadores, familiaristas y reaccionarios, y que desde una perspectiva que vincula la crianza a una cuestión femenina y privada. Desde este punto de vista es criticable una crianza que básicamente se considera que tiene que ir a cargo de la madre y que se tiene que vincular básicamente a lo privado. Dicho esto, creo que hoy en día, cuando desde muchos ámbitos de la maternidad se reivindica la crianza con apego, no se hace en general desde posiciones reaccionarias y conservadoras. Pueden haber algunos sectores que sí, pero en general, cuando desde grupos de crianza compartida, desde grupos en defensa de la lactancia materna, desde grupos en defensa del parto respetado, se reivindica la maternidad y unas prácticas de crianza que tienen puntos en común con esto que llamamos la crianza con apego, no se reivindica desde un punto de vista de mantener la crianza en el hogar a cargo de las mujeres básicamente, sino que creo que se reivindica más desde una perspectiva política, de dar visibilidad y valorar
lo que es el trabajo de cuidados, lo que es el parto, el trabajo de parto, lo que es la lactancia. Se reivindica también desde un modo colectivo cuando hablamos de grupos de crianza, por ejemplo, aquí en España hay, no sé si también hay experiencias de este tipo en Colombia, pero se reivindica la maternidad como una cuestión que no es personal, sino que es colectiva y que es política. Por lo tanto, yo creo que cuando hoy se lleva a la práctica lo que podríamos llamar esta crianza con apego, mayoritariamente se lleva a cabo desde una perspectiva progresista, desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva política. Y cuando desde sectores feministas como el que Elizabeth Badinter, esta intelectual francesa, representa y critican esta maternidad con apego, si sacamos la etiqueta de maternidad con apego, lo que ellas critican es el parto natural, la lactancia materna, en particular a demanda, la lactancia materna en un periodo cuando la criatura ya no es un bebé. Critican también todo lo que podría ser una maternidad más ecologista, que tiene en cuenta también el impacto medioambiental de esta crianza a través de el desecho de residuos, etc. Yo creo que estas prácticas, un parto natural, una lactancia materna, una maternidad ecologista, son prácticas que se tienen que defender porque tienen en cuenta sobre todo las necesidades de la criatura y también de muchas madres que tienen la necesidad y quieren estar con su criatura, darle el pecho durante esos 6 meses e incluso durante más tiempo. Reivindicar la crianza, la maternidad, la vida, la lactancia, un parto respetado no es algo conservador, no es algo reaccionario, es algo feminista. Y por eso yo creo que desde el feminismo nos tenemos que sacar de la cabeza estos complejos en relación a la maternidad, que nos dicen que defender la maternidad es no ser feminista. Falso. No hay nada más feminista que reivindicar el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y, cuando somos madres, el derecho a decidir sobre nuestro embarazo, parto y lactancia. Por lo tanto, yo creo que hay que poner freno a estos discursos antimaternales, antilactancia materna y antiparto natural, porque en definitiva lo que se trata es de respetar la decisión que cada mujer tome en relación a esa experiencia de maternidad y plantear que toda mujer tiene que poder tener derecho a decidir sobre su parto, sobre su lactancia, sobre su crianza, y esto es algo que hoy en día no sucede. Bueno, hay algo que yo creo que es que una maternidad feminista tiene como consecuencia una niñez libre. Entonces ya hemos hablado de la maternidad feminista, hablemos de la crianza feminista. ¿Qué es para ti la crianza feminista? Bueno, la crianza feminista es todo un reto, implica criar a nuestras criaturas al margen de unos dictados de género y patriarcales, que no solo depende de si la familia y su entorno inmediato lo transmite o no, sino que también depende de si los medios de comunicación lo transmiten, de si la escuela lo transmite, etcétera, etcétera. Pero al margen de estos condicionantes socioculturales, porque vivimos una sociedad machista, es importante el rol que tomemos como madres y como padres. Y yo creo que uno de los elementos principales es dar ejemplo con nuestra práctica. Y si tenemos una pareja hombre, formamos una familia heterosexual, pues es importante que tanto la madre como el padre se implique en el trabajo de cuidados y en la crianza, porque somos un ejemplo para nuestra criatura. Y también es muy importante superar aquellos roles de género que asignamos al niño y a la niña. Basta ya de azul para los niños y rosa para las niñas, que es como que desde que ya son muy pequeños les asignamos unos determinados roles de género a través de la ropa, los juguetes que les compramos, etcétera, etcétera. Para educar y acompañar a criaturas en su proceso de crecimiento al margen de los roles de género, también tenemos que dejar de asociar unas determinadas prácticas, juegos y maneras de vestir para los chicos y para las chicas, para los niños y para las niñas. Y esto no es nada fácil porque vivimos en una sociedad machista y nosotras mismas tenemos incorporado muchas veces estos prejuicios, pero es importante tomar conciencia de ello
para intentar no transmitirlo a nuestras criaturas. ¿Y el papel del padre, Esther? ¿Cuál crees que es el papel del padre en las maternidades y crianzas feministas? O, si no hay un padre, porque pues hay muchos tipos de familia, la tribu o figuras de apego secundarias y bueno. Bueno, cuando hablamos del papel del padre, yo creo que se debería de maternizar la paternidad. La maternidad no es solo una responsabilidad de las madres, entendiendo la maternidad como esta crianza y este cuidado, sino también es una responsabilidad del padre. Y es importante que este padre se implique incluso de las primeras etapas de vida de la criatura. Hay una parte biológica tras el parto, la necesidad de lactancia materna, de ese vínculo con la madre, pero también es fundamental el vínculo con el padre, poder llevar a cabo un piel con piel con el padre junto con la criatura. Y desde este punto de vista es fundamental que el padre se implique en esta crianza desde las primeras etapas, y es importante que la sociedad también mire a la maternidad y al cuidado no como algo que es propio y es responsabilidad de las mujeres, sino que es responsabilidad de todos, de los padres también y, como antes decía, de la sociedad en general. Y si no hay padres, si es una maternidad que la mujer tira adelante por su cuenta, pues es muy importante también, ya tanto en una relación de pareja como no, pues tener contacto con otras mujeres, poder compartir esta experiencia, porque en una sociedad individualista como la actual, la maternidad viene muy atravesada por la soledad, por vivirla en el hogar, en silencio, sin compartirla, y esto hace mucho más difícil la propia experiencia materna. Por lo tanto, poder compartir esta experiencia, ya sea con otras mujeres en grupos de crianza o a través de grupos en las redes sociales, de Facebook, de Instagram, es fundamental para no sentirnos tan solas a lo largo de esta experiencia que, como digo, no siempre es fácil. Bueno, por último, nos parece muy importante hablar del valor social que tiene la maternidad y que no es una cuestión solo de las mujeres, sino que, como has dicho durante el podcast, es como una responsabilidad colectiva. Y esa comprensión de la maternidad, más allá del hogar, es algo que logras con Mamá Desobediente. Entonces, te preguntamos, ¿por qué la maternidad es política? Es una cuestión política. Bueno, la maternidad es una cuestión política porque viene muy determinada por el contexto social y económico en el cual nos encontramos. En general se dice que la maternidad es algo individual que cada una de nosotras tenemos que resolver por nuestra cuenta en el seno del hogar. Pero en realidad la maternidad viene condicionada por un sistema y una sociedad que es hostil a las prácticas maternas. Lo hemos visto antes cuando hablábamos de licencias maternas incompatibles con una lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses de vida del bebé. Es una sociedad que da la espalda a la experiencia de la madre. Todo el mundo parece que sabe más de esa criatura que tenemos en el posparto que nosotras mismas. Todo el mundo nos da lecciones. La sociedad tiene muchos prejuicios, por ejemplo, en relación a la lactancia materna, que si ya veremos si tendrá suficientemente leche, si vas a tener problemas de lactancia, si tus pechos son demasiado pequeños, etcétera, etcétera. Las madres lo tenemos todo en contra. La maternidad es política porque viene condicionada por la sociedad en la cual vivimos, y hay que señalar que esta sociedad es antimadres y es antiniños, lo que nos pone las cosas aún más difíciles. Y como decía, se nos hace creer que la maternidad es algo que básicamente es individual, que tiene que estar encerrado en lo privado, y esto es falso. La maternidad se tiene que reivindicar como algo colectivo, como algo público. ¿Qué harían las sociedades humanas sin mujeres que gestásemos, pariésemos? Los procesos de la maternidad son inherentes a las sociedades humanas y hay que darles el valor que tienen y que nos ha sido negado como sociedad este valor, ¿no? El dar valor a esta maternidad. Me gustaría saber qué pasaría si los hombres fuesen los que gestasen y pariesen. Entonces, bueno, tendría un valor social inigualable, ¿no? En vez de ser un elemento que nos condiciona negativamente en una sociedad machista como la que vivimos. Por lo tanto, hay que reivindicar esta maternidad política, hay que reivindicar esta maternidad en clave colectiva, en clave pública, y sobre todo reivindicar que para poder vivir esta maternidad de una manera plena, de una manera colectiva, también hay que cambiar
la sociedad en la cual nos encontramos. Muchas gracias, Esther. Siento que aprendimos un montón. Chicas y chicos que nos escuchan pueden conseguir el libro en Colombia con Icono Editorial, también está en la Librería Nacional, si no estoy mal también está en Tornamesa. Por la pandemia están haciendo envíos a todo el país. Cómprenlo, van a aprender muchísimo. Digamos que esto que tocamos aquí es un esbozo muy pequeño de lo que es el libro y es también como una entrada para que se animen a comprarlo. Yo siento que he aprendido muchísimo, Esther. Muchísimas gracias de verdad por darnos tanta luz, sobre todo como feministas también que dudamos porque nos dicen que no se puede ser madre y feminista al mismo tiempo. Entonces muchísimas gracias y bueno, esperamos también tenerte aquí, no sé, en una tercera temporada, ¿cierto, Tati? Sí, porque va a haber una tercera temporada. Estamos, de verdad, muchísimas gracias. Fue genial escucharte y también les invito a leer el libro, que es espectacular. Yo aún no lo termino porque siempre vuelvo. Cuando estoy leyendo vuelvo a otra parte. En realidad me lo estoy leyendo como medio en desorden. Lo estoy leyendo como por capítulos así echaditos. Entonces, bueno, es súper interesante leer. Te agradecemos mucho. Un abrazo grande. Pues muy contenta de haber compartido este rato con vosotras y feliz de que el libro conecte con la experiencia materna de muchas madres en Colombia, porque en definitiva este sistema machista y patriarcal que nos oprime a las mujeres en España es el mismo que oprime a las mujeres y a las madres en Colombia. De aquí que haya tantos puntos en común con esta experiencia materna que en muchos aspectos es compartida. Feliz de crear estos lazos y esta sororidad entre aquí, donde yo me encuentro, y todas vosotras en Colombia. Un abrazo muy grande. Este episodio fue producido por María Fernanda Cardona y Tatiana Duque y editado por Federico Serna. Síganos en nuestras redes sociales como La Mala Mamá Podcast y La Insumisa.